Luz y sal. Lección 25. La voz interior. Todo hombre tiene una guía en la ley natural y la conciencia. Antecedentes. La moral es la ciencia que rige el comportamiento del hombre y lo hace mediante normas que regulan sus hábitos o costumbres. La moral se conforma a determinados valores del espíritu, de manera que puede decirse que tal como sea la vida interior o del espíritu, así será la moral del individuo. De aquí que la moral del hombre cristiano tenga características particulares frente a la moral de otros hombres con otras creencias, pues necesariamente los principios surgidos de la fe modifican el comportamiento del hombre. Todo hombre cuenta en su vida interior con dos factores normativos de su conducta, los cuales actúan siempre con sentido de advertencia, nunca como limitativos o restrictivos de la libertad humana. Tales normativos son la ley natural y la conciencia. Ley es una disposición racional ordenada al bien de la comunidad, emitida y promulgada por la autoridad constituida con sentido de obligación de cumplimiento. Es una disposición racional dispuesta por motivos racionales conforme a la razón, es decir, no por capricho o sin motivo. Ordenada al bien de la comunidad porque no es en beneficio de quien la crea ni de una persona o grupo, sino de todos los que son afectados por ella. Es emitida y promulgada por la autoridad, ya que ha de ser dada a conocer según disposiciones legales para que sea por todos aceptada y obedecida. Y finalmente tiene sentido de obligación, de cumplimiento, para que todos los miembros del grupo deban acatarla. Existen dos clases de leyes, las divinas y las humanas. Con relación a la ley del hombre, esta es temporal porque está sujeta al tiempo, mutable porque está sujeta a las circunstancias particulares, particular porque afecta solo a un grupo humano, y relativa porque su obligatoriedad tiene como primera limitación la ley de Dios. Con relación a la ley de Dios, esta es eterna porque es para siempre, inmutable porque no está sujeta a variaciones, universal porque afecta a todas sus criaturas del mismo género, y absoluta porque su obligatoriedad no está sujeta a ninguna otra ley. La ley natural es el conjunto de preceptos y principios morales inherentes al alma inteligente y libre del hombre, es decir, está en su espíritu y se relaciona con sus facultades espirituales. La conciencia es el conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo y de lo que lo rodea. Es decir, el hombre no solo siente y conoce, sino que sabe que siente y conoce, y esto es lo que lo distingue de los seres no inteligentes, que sienten y conocen, pero no son conscientes de ello. Existen varias clases de conciencia que se ven influenciadas por el ambiente exterior, y es muy importante conocer estas clases porque es responsabilidad del hombre que se maneje con una conciencia correcta. La primera de ellas es que sea veraz o errónea. Veraz cuando juzga con verdad, errónea cuando se equivoca en su apreciación juzgando de manera equivocada.
enterada o ignorante. Enterada cuando conoce el objeto de juicio, ignorante cuando lo desconoce. Cierta o dudosa. Cierta cuando tiene plena certidumbre en el juicio y dudosa cuando en algún aspecto se siente con duda. Recta o falseada. Recta cuando siguiendo la línea de la justicia no se desvía a impulso de ningún vicio o defecto, y falseada cuando sufre el desvío que la convierte en alguna de las siguientes 5. Relajada, la que juzga con tal ligereza que casi no distingue entre el bien y el mal. Estrecha, la que juzga en situación de pecado lo que es bueno o considera con rigor aumentada la falta. Escrupulosa, es una exageración de la conciencia estrecha, calificando de falta cualquier acción. Confusa, la que ante la necesidad de juzgar resuelve de modo diferente casos semejantes o el mismo caso en distintas ocasiones, por falta de precisión en sus conceptos morales. Engañada, la que es afectada por agentes externos de información que la llevan a la situación de conciencia errónea. Ahora bien, ya que hablamos de la conciencia, tenemos que decir que el primer efecto que produce la presencia de la conciencia en el hombre es el sentido de responsabilidad. La responsabilidad es así la respuesta cumplida a un compromiso. La responsabilidad es una cualidad del alma por la que el individuo cumple lo que debe hacer de acuerdo a su conciencia. El siguiente punto importantísimo de esta lección es hablar del pecado. Tenemos que decir que el pecado es ante todo un acto de no amor que tiene su origen en el egoísmo del hombre. El pecado es un acto humano y personal, es decir, es una decisión, ya que aunque la tentación existe, esta solo es una invitación o incitación, pero nunca la tentación será una coacción contra la que el hombre no tenga defensas. Es decir, el pecado es el acto humano negativo y es también una injusticia y falta en contra de la ley de Dios. Para nuestra mejor comprensión del pecado se ha hecho una clasificación del mismo. Para iniciar podemos decir que el pecado puede ser interno o externo. Es interno cuando intervienen las facultades del alma, es decir, el entendimiento y el pensamiento, y también la voluntad de hacer las cosas, porque lo consientes o porque tomas la decisión de hacerlo. Y por otro lado es externo si además de estas cualidades internas también intervienen las facultades corporales. Con referencia a la gravedad del pecado, este puede ser venial, que es cuando la transgresión cometida es en materia leve, ya que hay una responsabilidad disminuida por un conocimiento, una advertencia o una decisión defectuosos. Por otro lado está el pecado mortal, que es la transgresión cometida en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. También se puede definir el pecado en el sentido de su autor. El pecado original es el que cometieron Adán y Eva y que nos es transmitido por nuestros primeros padres a todos los hombres al nacer. Y el pecado personal es el que cada uno de nosotros cometemos, por los cuales somos totalmente responsables. Otra división o clasificación es por la forma. Este puede ser por acción cuando es producido por un acto que hacemos, y por omisión cuando se comete pecado por dejar de hacer lo que se debe hacer. Finalmente, el pecado se clasifica por su objeto, es decir,
El pecado puede ser una ofensa directa a Dios, una ofensa al prójimo, una ofensa al mismo autor del pecado o una ofensa indirecta a Dios cuando se transgrede a la naturaleza. Los efectos del pecado. El principal efecto del pecado es la separación del ser humano de la gracia de Dios. Con relación a su autor, guardan proporción con la gravedad de la falta. Mientras el pecado venial es una transgresión leve que no aparta al hombre de la vida de gracia, la gracia santificante, es decir, la vida sobrenatural, sí le provoca a él un debilitamiento y pérdida de afición hacia Dios, es decir, de estar cerca de Él. Por el contrario, el pecado mortal sí desvía al hombre de su último fin, que es alcanzar la vida sobrenatural y la gracia santificante. Por lo tanto, le produce una muerte espiritual. Ahora bien, hablando de la graduación en el pecado, podemos enlistar 5 pecados que van en contra del Espíritu Santo. El primero de ellos es desesperar de obtener la salvación, es decir, vivir sin esperanza. El segundo es tener la presunción de que se puede obtener la salvación sin haber hecho el esfuerzo de merecerla. Tercero, realizar un ataque a una verdad de fe reconocida. Cuarto, envidiar el bien espiritual de otra persona. Y quinto, obstinación de permanecer en el pecado. Es decir, una vez que sabemos que estamos cometiendo un pecado, seguirlo cometiendo, o sea, estar en estado de pecado. También hay otros pecados muy graves que se dice que son los que claman a Dios, ya que son de una malicia tal que Dios tiene un especial aborrecimiento hacia ellos. Estos son 4. El homicidio voluntario, incluido el aborto voluntario. El pecado carnal que va contra la naturaleza. La opresión y la explotación de los pobres y necesitados. El fraude contra los trabajadores en sus salarios y prestaciones, percibidos honradamente por ellos. Estos 4 tipos de pecados son especialmente aberrantes a los ojos de Dios porque con ellos se falta de manera extrema contra la caridad para con el prójimo y se agravia de modo peculiar a la justicia. Luz y sal.